Durante los últimos meses has trabajado con tu equipo creando una aplicación web. Tienes listo el frontend, los módulos del manejo de usuarios, ventas, inventario y correos. Infortunadamente, usualmente cuando tú o alguno de tus compañeros realizan cambios, mejoras o modificaciones sobre alguno de los módulos de tu aplicación, algún otro módulo se ve gravemente afectado. ¿Cómo puedes lidiar entonces la complejidad asociada a esta gran aplicación que has creado y cómo puedes asegurar un ciclo de desarrollo estable para mejorarla? Es probable que hasta el día de hoy hayas desarrollado aplicaciones que empaquetan toda su funcionalidad y presentación en el mismo proyecto. Usualmente, en el desarrollo de aplicaciones web, seguimos el patrón de arquitectura de software denominado MVC, es decir, modelo vista controlador. En él existe una división funcional entre la capa de datos, la capa de presentación y la lógica de negocio. A pesar de esta división, estructuralmente todos estos componentes viven bajo el mismo techo, es decir, el mismo código, el mismo repositorio y mantenido por el mismo equipo. Este código comienza a crecer exponencialmente con cada nueva funcionalidad o módulos añadidos. Y debido a lo fácil que es referenciar otros módulos, paquetes, clases o unidades de código dentro del mismo repositorio, se cae en el error de incrementar la cohesión entre los componentes funcionales de la aplicación mediante la adición constante de dependencias. En pocas palabras, poco a poco se pierde la división funcional y se pierde la ejecución del principio de Single Responsibility en nuestra aplicación. Ejemplo, si tienes un módulo de facturas, lo más probable es que necesites datos y funcionalidades del módulo de impresión. La forma más fácil de integrar estos dos módulos es a través de la importación de librerías y código del módulo de impresión y reutilizarlos para este propósito de facturas. El problema es que esto genera una dependencia fuerte sobre el módulo de impresión, y si por alguna causa algún desarrollador realiza un cambio a este módulo, como consecuencia se verá afectada la funcionalidad del módulo de facturas. Con el tiempo se empiezan a incrementar estas dependencias fuertes entre módulos, generando entonces que tu código no sea mantenible ni modificable debido a los altos riesgos de afectar otras funcionalidades del sistema. A este tipo de aplicaciones, con múltiples funcionalidades desarrolladas bajo el mismo repositorio, con una fuerte cohesión entre componentes y que crecen exponencialmente, les denominamos monolitos, pues es una analogía a estas rocas gigantes que no se pueden romper. Los monolitos de software generan múltiples problemas a nivel de desarrollo y de procesos internos del equipo. Como este tipo de aplicaciones son tan densas y tienen tantas funcionalidades embebidas, es común que necesiten amplios recursos de cómputo para su ejecución exitosa. Se puede decir entonces que los monolitos se escalan verticalmente, es decir, para poder escalar la aplicación y soportar un mayor número de procesos y usuarios, en vez de añadir nuevas máquinas en paralelo en un clúster, debemos incrementar los recursos de una única unidad de cómputo. Se ven entonces aplicaciones que necesitan 64 GB de RAM y múltiples núcleos para poder ser ejecutadas. Igualmente, si una funcionalidad única del monolito requiere un amplio número de recursos, esta funcionalidad puede tumbar el resto de la aplicación. Por ejemplo, esto se suele ver en los sistemas de manipulación y manejo de fotografías de una aplicación web, pues debido al tamaño de cada fotografía y la cantidad de recursos necesitados para el procesamiento de ellas, es probable que ningún otro módulo de la aplicación funcione correctamente debido a la escasez de recursos. Además, si múltiples equipos de desarrollo se ven involucrados en los procesos de adición de funcionalidades al monolito, será común encontrar conflictos en el código al momento de hacer commit y push al repositorio, incrementando no solo la complejidad de la aplicación, sino también la complejidad de los procesos internos de desarrollo, afectando la productividad de los ingenieros de software y la estabilidad de la aplicación. Como podemos ver, los monolitos traen más problemas que soluciones en el momento de realizar el desarrollo de grandes sistemas o aplicaciones. Entonces, ¿cómo podemos atacar esta situación? ¿Y cómo podemos crear código funcional, mantenible y escalable? La respuesta yace en la arquitectura basada en microservicios. Los microservicios, como su nombre lo dice, son aplicaciones pequeñas que ejecutan una funcionalidad o un módulo específico de la aplicación, es decir, una pieza autocontenida de funcionalidad del negocio con interfaces claras para su interacción. Esta pequeña aplicación se comunica a su vez con otras aplicaciones pequeñas para poder ofrecer la funcionalidad completa del sistema, y lo hace usualmente a través de los protocolos de transferencia de hipertexto HTTP. Una manera corta y clara de describir el propósito de los microservicios se hace a través de la filosofía de Unix: haz una cosa y hazla bien. Con esto en mente, en vez de tener una aplicación monolítica con una fuerte cohesión entre sus módulos y funcionalidades, pasaremos a tener aplicaciones independientes, más pequeñas, que manejarán una fracción del negocio o un dominio definido. Cada una de estas aplicaciones requerirá una cantidad reducida de recursos computacionales y podrá ser escalada con la creación
de réplicas de sí misma corriendo en paralelo. También, cada aplicación tendrá ciclos de desarrollo y de despliegue independientes y diferentes, y nuevas funcionalidades podrán ser añadidas en tiempo récord. ¿Y cómo defino qué operaciones o parte del negocio deben estar contenidos en cada microservicio? Esta pregunta es una parte esencial del proceso de creación y planificación, pues microservicios mal definidos tendrán aún dependencias fuertes sobre otros microservicios, incrementando la complejidad total del sistema y de los procesos de desarrollo. Se debe entonces abarcar esta tarea de manera delicada y con un excelente proceso de diseño. La mejor manera de conceptualizar la definición y funcionalidad del microservicio es a través del Domain Driven Design o diseño orientado al dominio. Este es un enfoque del desarrollo de software que realiza el modelado de la aplicación para hacer match con un dominio del negocio dado. Las clases y las unidades de software resultantes del desarrollo de la aplicación deben reflejar el lenguaje utilizado en las operaciones del negocio, y las fronteras del dominio y en consecuencias del microservicio deben estar claramente acotadas y definidas para no mezclar funcionalidades o añadir dependencias sobre otros dominios. ¿Cómo luce entonces mi aplicación o sistema aplicando el patrón de arquitectura de microservicios? Cada microservicio es una aplicación diferente, administrada y desarrollada en repositorios de código independientes. Tienen sus propios requerimientos tecnológicos y cada uno de ellos puede ser desarrollado en un lenguaje de programación diferente. Los microservicios son universos autocontenidos, es decir, no comparten recursos de hardware y almacenamiento con otros microservicios. Por esto mismo, los servidores de bases de datos suelen ser únicos por microservicio, reduciendo el tamaño de los recursos computacionales utilizados, pero aumentando su cantidad. Este mismo principio de las bases de datos se aplica a todos los microservicios per se, es decir, son aplicaciones pequeñas que necesitan de recursos moderados y que se pueden escalar horizontalmente, con máquinas funcionando en paralelo. Exponen su lógica de negocio y funcionalidad a través del protocolo HTTP, ya sea por Web Services, REST, gRPC o cualquier otro medio de comunicación que haga uso de este protocolo. Para la ejecución de una actividad o funcionalidad específica, los microservicios interactúan entre sí, ya sea a través de llamados directos o a través de servicios de manejo de eventos y streaming, y estos hacen uso activo de contenedores y sistemas de orquestación de contenedores para su distribución y ejecución. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas que puedes tener al realizar uso del patrón de arquitectura basado en microservicios? Inicialmente, podrás tener múltiples equipos de desarrollo trabajando en paralelo sin algún problema o conflicto de código. Cada microservicio podrá ser escalado individualmente. Por ejemplo, si el microservicio de fotografías de nuestro ejemplo anterior necesita aún más recursos, puede ser replicado o escalado sin afectar el funcionamiento de los otros microservicios. Si la versión y funcionalidad de un microservicio cambia, es mejorado o se extiende, se puede desplegar de manera independiente sin afectar la operación de los otros dominios del negocio. Los ciclos de desarrollo independientes te permiten integrar a tus procesos más fácilmente los principios de DevOps e integración continua y despliegue continua. Pronto hablaré en detalle sobre estos conceptos y su implementación, así que no dudes en suscribirte. Ahora, si por alguna razón del destino alguno de tus microservicios se cae o falla, las otras operaciones del negocio pueden continuar su funcionalidad sin verse afectados. Finalmente, con un código fuente más pequeño y aplicaciones más pequeñas, se pueden realizar fácilmente cambios y mejoras. Inclusive, es mucho más fácil reemplazar un microservicio totalmente haciendo uso de nueva tecnología sin miedo a romper la totalidad del sistema. Pero no todo es color de rosa. Los microservicios también traen desventajas asociadas a su naturaleza distribuida. Se incrementa la dependencia y las comunicaciones a través de la red, y debes implementar métodos seguros de comunicación a través de todos los microservicios. Estos son aún más difíciles de gobernar que una aplicación tradicional, pues el manejo de permisos, roles y autorización es muy granular. Los desarrolladores deben conocer y navegar fácilmente los grafos de interacción entre microservicios, pues es necesario reconocer si la ejecución de un cambio sobre la versión del microservicio puede crear errores sobre los otros microservicios que dependen de él. Y además, los desarrolladores deben mantener y modificar los N+1 proyectos que tienen almacenados en su ambiente local de desarrollo. La lógica para seguir una acción o funcionalidad del negocio, además del uso de sistemas basados en eventos como Apache Kafka, le añaden una nueva capa de complejidad a los sistemas basados en microservicios. Igualmente, debes tener en cuenta que al crear microservicios, cada una de sus interfaces de acceso, ya sean APIs, REST o Web Services, deben manejar y liberarse bajo versiones semánticas, o podrá suceder que algún cambio sobre la versión quiebre totalmente el sistema. También es posible
posible que tengas que lidiar con datos duplicados, debido a la naturaleza distribuida e independiente de las bases de datos de los microservicios. Finalmente, toda interacción entre microservicios debe darse de manera ordenada, y el realizar una secuencia de este tipo añade retos a los procesos de desarrollo. La verdad es, los microservicios llegaron para quedarse y son el estándar de desarrollo moderno, pues a pesar de sus desventajas, permiten escalar la empresa y los departamentos de ingeniería para la realización y la construcción de aplicaciones distribuidas por miles de equipos independientes de desarrolladores en el día a día. Miles de organizaciones ya están haciendo uso de la arquitectura basada en microservicios, y aún hay demasiadas que están en el proceso de migración a este nuevo diseño. Personalmente, yo inicié a trabajar en microservicios en el año 2016 y desde ese entonces no he vuelto a mirar atrás. ¿Ya conocías entonces los microservicios y has trabajado con ellos? Déjame saber en los comentarios tu experiencia. Si quieres saber más sobre la tecnología de contenedores y la aplicación Docker, el método estándar para distribuir y ejecutar microservicios en la nube, mira este video. Si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso. Vas a lograr todo lo que te propongas y el mundo estará al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.